Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, un video explicativo, te voy a enseñar el método que utilicé para resolver un sudoku en menos de 3 o 5 segundos mediante la técnica de backtracking, devolviéndome para no hacer recálculos innecesarios, del cual te quiero compartir el método planteado dentro de esta hoja de cálculo para que tú lo aprendas y puedas también replicar este tipo de conocimiento en otro tipo de modelos que requieran del uso del backtracking como fuente principal para acelerar el cálculo o los procesos de un computador para dar respuesta a algún tipo de modelo lógico que nosotros planteemos dentro de la hoja de cálculo. El backtracking, si nosotros vamos a medir o si nosotros vamos a verificar el significado del método de backtracking, podemos corroborar que es un método que se encarga de resolver sistemas que tengan múltiples restricciones mediante algún tipo de modelo de abstracción que utilice el retroceso o el regreso para hacer un recálculo y que no nos permita ejecutar por fuerza bruta todas las posibilidades o todos los valores posibles que pueda tener la respuesta a ese modelo, incluyendo los que cumplan o no cumplan esas restricciones. Para ello, fíjate que me hice aquí un pequeño sudoku para ejemplificar este método del backtracking, que me parece bastante interesante, del cual obviamente he leído bastante. Me levanté con muchas ganas hoy como a las 5 de la mañana y acabo de terminar este ejercicio, son las 11:11 p.m., 11:11 de la noche. Me eché literalmente todo el día escribiendo unas líneas de código, planteando unas fórmulas, escribiendo el modelo y poder entender obviamente cada uno de los pasos hasta poder llegar a la solución, que es resolver un modelo de sudoku de 9 por 9 en menos de 5 segundos utilizando esta técnica, o en menos de 7 segundos, tal cual como te lo voy a demostrar en el transcurso de este video tutorial. Inicialmente, para comenzar, lo que quiero es enfatizar en qué es un sudoku, por si tú nunca has jugado uno. Si tú lo has jugado, pues obviamente ya sabrás de qué te estoy hablando. El clásico sudoku es un juego, creo que japonés, el cual tiene una grilla que va a contener 9 columnas por 9 filas y va a contener 9 sectores. El objetivo del juego es que nos dan un conjunto de números, fíjate, distribuidos, a veces aleatoriamente, a veces no aleatoriamente, del cual puede o no tener solución. Y estos números se van a distribuir por toda la grilla de 9 columnas por 9 filas, o 9 filas por 9 columnas. La idea del juego es poder cumplir 3 restricciones, o la idea del juego es poder cumplir estas 3 restricciones que te voy a decir. Que en cada una de las columnas yo pueda colocar los números del 1 al 9 sin repetirse, los números del 1 al 9 sin repetirse, de tal manera de llenar toda la cuadrícula. La segunda restricción tiene que ver con las filas. Tengo que llenar con los números del 1 al 9 todas las filas, de tal manera de no repetir un solo número en cada una de las filas, rellenando cada una de las filas con esos valores. Y por último, la tercera restricción, que también es bastante importante, es tomar cada uno de los sectores. Fíjate que el cuadro grande tiene 9 cuadros medianos que serían llamados sectores. Tendríamos 9 sectores porque es una grilla de 9 por 9, en donde en cada uno de los sectores tendría que colocar los números del 1 al 9 sin repetirlos, fíjate, sin repetirlos. En total, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que si yo sumo los números del 1 al 9, tal cual como yo lo voy a hacer aquí en la calculadora, fíjate, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, el total sería un valor de 45. Quiero que te quedes con este número, el valor de 45. Una manera de resolverlo o de poder armar el sudoku es a través de la fuerza bruta. Yo podría empezar a rellenar todas las casillas con un último dígito o con un único dígito, no con un último dígito,
y empezar a probar y validar si esa secuencia de dígitos que yo puse ahí da un sudoku válido, es decir, que en cada una de las filas la suma de 45 o contenga los números del 1 al 9, obviamente los números del 1 al 9, colocando esa restricción que los valores no se repitan, y luego en este caso en las columnas colocando los números del 1 al 9 para que la suma me dé 45 y en cada uno de los sectores me dé 45. Yo podría colocar un primer número, por ejemplo, como el valor de 1 en todas las celdas que se encuentran en blanco. Fíjate, voy a colocar aquí, voy a señalar cuántas celdas tenemos en blanco de momento, las cuales voy a enumerar contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 y 43 celdas. Suponga, por ejemplo, fíjate, voy a colocarle a esto un colorcito para que no se nos vaya a ir a perder. Le voy a colocar un color de rojo. Y suponga, por ejemplo, que yo le voy a colocar a estas celdas el valor de 1. ¿Esto es una solución? Claro que sí, pero es una solución no válida. Yo puedo llenar todas las casillas con valores de 1, pero no es una solución válida porque aquí estoy repitiendo el valor de 1 tanto por esta columna como por esta fila y también dentro de este cuadrante. Por tanto, colocar unos en todas las celdas no es una solución válida. Yo empezaría también a probar y colocaría el valor de 2 y empezaría a validar mediante algún tipo de programa o algún tipo de macro esta solución para ver si satisface esas tres restricciones que yo te comenté: filas, columnas y sectores, que me dé la suma de 45 y que los números no se repitan del 1 al 9. Nunca se van a poder repetir. Luego yo podría colocar el valor de 3, verificar si la solución es válida, colocar el valor de 4, mirar si la solución es válida, colocar el valor de 5, colocar el valor de 6, colocar el valor de 7, colocar el valor de 8, colocar el valor de 9 y luego cuando termine con el 9 colocaría nuevamente el valor de 1 y a la celda de al lado o a la anterior, a la celda vacía anterior, que en este caso es la de al lado, empezaría la numeración con el 2, luego con el 3, luego con el 4, así con todas las celdas que se encuentren de color rojo. Fíjate, bastante interesante. Podría empezar por un método de fuerza bruta con algunos for anidados, empezar a comprobar cuáles serían las respuestas. Sin embargo, esta no es una solución viable porque nos demoraríamos muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo es muchísimo tiempo. Mira, te lo voy a demostrar. Creo que tenemos en este punto, voy a seleccionar todas las celdas rojas de momento porque acabo de olvidar el conteo. Vamos a colocar así, mira, todas las celdas rojas de momento las voy a seleccionar una por una para hacer el conteo y te voy a decir cuánto podría gastar uno de tiempo de manera aproximada colocándole una cantidad de ciclos de procesador. Yo tengo en este caso un recuento numérico de 43. Fíjate que hay un 4, pero tengo un recuento numérico de 43, que son todas las celdas rojas seleccionadas, que en este punto estarían vacías. Fíjate, ahí estarían vacías, que son las que yo puedo rellenar porque las otras ya se encuentran llenas y que es el problema del sudoku, poder utilizar esto como patrón para irlo rellenando. Si yo vengo aquí, yo tendría en cada una de las casillas vacías 9 posibilidades, es decir, podría colocar números del 1 al 9. Es decir, podría multiplicar 9 por 9 por 9 por 9 por 9 hasta 43 veces y obtener el resultado. No es otra cosa que elevar 9 a la 43 y obtener esta respuesta. Fíjate, de este número tan grande ni siquiera lo voy a poder nombrar: 1.0775263 y un montón de dígitos exponente a la 41. Es decir, 41 ceros a la derecha. Es un número excesivamente grande, un número inmenso de cantidad de posibles soluciones o posibles no soluciones, respuestas válidas, respuestas no válidas, incluyendo las que se encuentran allí como válidas que tocaría filtrarlas. El problema es que si yo lo hago así a través de fuerza bruta, a través de un for o un par de fors, me demoraría muchísimo tiempo. Imagínate un procesador de computador que haga 100 millones de ciclos o haga 100 millones de estos cálculos en un segundo,
los haga en un segundo. Entonces yo tomaría este valor y lo dividiría, en 100 millones. Fíjate, ahí tendría 100 millones. Si doy la respuesta, fíjate que el número todavía sigue siendo excesivamente grande, exponente a la 33. Ahí tendría la cantidad de segundos que ese computador, que hace 100 millones de ciclos o 100 millones de cálculos por cada segundo, me haría demorar 1.077 exponente a la 33 ceros a la derecha en cantidad de segundos. ¿Cuánto podría ser eso? De una manera que lo podamos observar mucho mejor, que podamos tener un contexto. Si yo divido esa cantidad de segundos en 3600 segundos, podría capturar o podría obtener la cantidad de horas. Recuerda, una hora son 60 minutos por 60 segundos, 6 por 6 o 60 por 60 da 3600 y tendría la cantidad de horas. Si yo divido esto en 24 y doy una respuesta, ya tendría la cantidad de días. Y si lo divido en 365 días aproximadamente, que tiene un año, me demoraría 769 años, 176.769 años, 602.176.769 años, 444.000.000.000, 602.000.000.176.000.769 años. Fíjate que la cifra es astronómica. De hecho, es una cifra que, mejor dicho, me acabo de dar cuenta que no puedo ni siquiera pronunciar. Esto no es viable hacerlo así, nos demoraríamos mucho tiempo probando la fuerza bruta, cada una de las posibilidades para poder comparar y hallar una respuesta correcta. ¿Qué fue lo que hice yo? Pues me planteé este modelo de Sudoku en una hoja llamada S, fíjate, para reducir aquí el nombre, le coloqué S de Sudoku, que es una hoja de cálculo en la hoja número 1, y me creé mi Sudoku particular, un Sudoku que descargué de un sitio web que se llama voy a colocarlo así, mira, www.sudoku.com. De aquí descargué un par de sudokus para poder hacer este ejercicio, poder probar el método, poder levantar el método y el algoritmo completo que quiero compartir aquí contigo, y lo pasé directamente a la hoja de cálculo con el fin de poder resolverlo sin problemas. Fíjate, poder resolverlo rápidamente y en menos de un pestañeo, en menos de un crack, utilizando de un chasquido de dedos, utilizando buena lógica y un método que utilice backtracking dentro de Excel, como ya te lo voy a comentar en un momentico. ¿Qué fue lo que hice yo? Establecer en la segunda hoja que se llama cálculos, bueno, coloqué aquí una vista nueva para dividir el libro en dos partes, o el libro sí de Excel. La hoja número 1 sería todo este cuadrante y la hoja número 2 sería este otro cuadrante. Están apuntando al mismo libro, solo la hoja S, que es la de Sudoku, está acá, y la hoja de cálculos estaba acá. Y lo que yo hice fue plantear mediante el uso de una fórmula, básicamente cuando en la cantidad de filas que va a contener esta grilla de 9 filas por 9 columnas, cuando la cantidad de filas iba a dar la suma de 45 y que los números del 1 al 9 no se repitieran, y que cada fila me diera un valor de 45. A su vez también hice la comprobación por columnas, en donde en cada columna la suma me tenía que dar 45 para que cumpliera la restricción y los números no se tenían por qué repetir, no deberían repetirse ninguno de los números. Y posteriormente califiqué y generé cada uno de los sectores de este Sudoku, que tiene 9 sectores. Fíjate, le voy a dar un escape. Tenemos aquí, o yo lo dividí, sector número 1, 2, sector número 3, sector número 4, 5, 6, 7, luego sector número 8 y por último sector número 9. Lo que hice con la fórmula fue calcular cada uno de los sectores y posteriormente validar que en cada uno de ellos solamente existiera un solo número del 1 al 9 para que no se repitieran los números del 1 al 9 y cuya suma también fuese 45. Si esas tres restricciones en la fila fuesen de 45 y los números no se repitieran del 1 al 9, en las columnas fuese de 45 y no se repitieran del 1 al 9, y en la suma de los sectores tampoco se repitieran del 1 al 9, cuya suma fuera de 45, entonces yo podría decir
que había hecho un sudoku. Lo coloqué aquí como una respuesta de no, obviamente porque el sudoku todavía no está resuelto. Y aquí en esta partecita un pequeño formato condicional en donde aquí, como puedes ver, la fórmula califica esta celda que dice que si el valor devuelto es un sí, obviamente me sale una tilde, con formato condicional lo puse en verde para que me dé un sudoku, y si no me da un sudoku válido, entonces me coloca una X de color rojo. ¿Qué fue lo que hice? Coloqué los 81 cuadrantes de esta rejilla. Esta rejilla tiene 9 filas por 9 columnas para un total de 81 cuadrantes, 81 cuadritos. Algunos de esos cuadritos pueden estar llenos, algunos de esos cuadritos pueden estar vacíos. Fíjate, lo que yo hice fue colocar los 81 cuadrantes, tal cual como tú lo estás viendo aquí, a través de este modelo. Lo hice con una función secuencia, la cual luego coloqué como pegar como valores, copié y pegué como valores, porque el número siempre va a ser estático. Siempre van a haber 81 cuadritos o 81 cuadrantes y ya tengo la numeración hecha. Luego, mediante el uso de una fórmula, todo lo que aparece con verde tiene una fórmula, y luego lo que hice con una fórmula fue detectar si cada uno de esos cuadrantes, contando de izquierda, a derecha y de arriba hacia abajo, es decir, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, cada uno de los cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etcétera, hasta 81. Lo que hice fue verificar si cada una de esos cuadrantes o cada una de esas celdas tenía un valor numérico adentro o bien estaba vacío. Si tenía un valor numérico adentro, pues la celda estaba llena. Si tenía un valor numérico adentro, entonces, si no tenía un valor numérico adentro, entonces la celda no estaba llena. Si sí tenía un valor numérico, la celda sí estaba llena. Eso lo logré rápidamente con una función mapa y luego con una función LED, al cual le coloqué allí su lambda, una fórmula muy básica, pero de hecho muy básica, que hace la comprobación en cada uno de los cuadrantes de esta rejilla, que tiene 9 filas por 9 columnas. Luego, ¿qué fue lo que hice con otra fórmula también de manera estática? ¿Qué lo hice? Lo hice con una fórmula, luego copié los valores y los pegué o los copié y pegué como valores. Lo que hice fue calcular la dirección de la celda. Calculé la dirección de la celda del cuadrante 1, la dirección de la celda del cuadrante 2, la dirección de la celda del cuadrante 3, 4, 5, etcétera, hasta la 81. Fíjate que arranco en la B3 y en la primera fila termino en la J3, es decir, después de pasar en este caso 9 celdas o las 9 primeras cuadritos o los 9 primeros cuadrantes, yo tengo desde B3 hasta J3, luego sigue desde B4 hasta J4 y luego desde B5 hasta J5, etcétera. Es decir, voy completando cada una de esas referencias o de esas direcciones de celda que ocupan cada una de las celdas que están dentro del sudoku o que están dentro de esta rejilla. Luego, ¿qué fue lo que hice? Cada celda siempre va a tener consigo un sector, una fila y una columna a la cual va a pertenecer. Fíjate, la celda B3 está contenida dentro de la fila número 1, que tiene una dirección de B3 hasta J3. Aquí tengo la fila de B3 hasta J3. La celda o el cuadrante número 1 también va a tener o va a pertenecer a una columna. Esta columna está dada en la dirección B3 a B11, aquí como la tenemos, de B3 a B11. Y a su vez también va a estar contenida dentro de un sector que va dado desde B3 a D5, el cual está aquí dado desde B3 a D5. Todo esto yo lo calculé con fórmulas, pero para que no se hiciera el recálculo, pues obviamente lo que hice fue copiar esto como valores, o lo copié y lo pegué como valores, y así pude ahorrar un poquito de memoria para que no generara un recálculo, ya que esto siempre va a ser estático. Esta celda va a pertenecer a un cuadrante, esta otra celda va a pertenecer a otro sector, esta celda va a pertenecer a un sector, esta celda va a pertenecer a un sector, a su vez a una columna y a su vez a una fila. Cada una de estas columnas va a tener su correspondiente sector, su correspondiente dirección de fila y su correspondiente dirección de columna. El punto es esta partecita que tengo aquí a la derecha. Todo esto que tiene de color verde, que tiene las numeraciones del 1 al 9, fíjate, del 1 al 9,
van a contener las validaciones de los números válidos que se pueden contener en ese cuadrante, en ese cuadrito, en esa celdita. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo este valor aquí vacío, que sería la primera celda, y yo intentaría colocar el 1. ¿Yo puedo colocar el 1 acá? Claro que sí lo puedo colocar porque aquí no tengo el valor de 1, aquí no tendría el valor de 1 todavía, perdón. Y dentro del sector tampoco tendría el valor de 1, por tanto el 1 es un número válido. Luego quiero colocar el 2, entonces el 2 no lo puedo colocar porque dentro de la fila se encuentra aquí, dentro de la columna no está, pero como está dentro de la fila ya no lo puedo poner. Y dentro del sector también se encuentra acá, fíjate, dentro del sector el 2 se encuentra acá, así que tampoco lo puedo poner. Si quisiera colocar el 3, no puedo colocarlo porque se encuentra dentro de la fila y también se encuentra dentro de la columna y a su vez también se encuentra dentro del sector, así que tampoco es un número válido. Yo le coloqué aquí no válido, etcétera. Yo siento que tú ya me entendiste. Fíjate, por ejemplo, el 8, que dice una B, que es un número válido. Entonces, si yo quisiera colocar el 8, fíjate que el 8 no se encuentra ni en la columna, no se encuentra ni en la fila y tampoco se encuentra dentro del cuadrante. Entonces, el punto aquí es que yo escribí una formulita, fíjate como esta, que iba haciendo las comparaciones del valor que se encontraba aquí en la parte de arriba, dentro del sector, dentro de la fila, dentro de la columna, para cada uno de los cuadrantes, y si el valor ya se encontraba o el valor estaba contenido, bien sea dentro del sector, bien sea dentro de la fila o bien dentro de la columna, con que cualquiera de ellos tuviese el número, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el 9, entonces ya no era un número válido porque ya no lo podría colocar, porque ya se encontraba o bien en el sector, o bien en la fila, o bien en la columna. Los valores que no estuviesen después de pasar esas tres restricciones, entonces sí son números válidos que yo puedo ir colocando. Fíjate que ya reduje ese montón de millones de ciclos, ya lo reduje a un montón de valores mucho más pequeños. Por ejemplo, si yo contara los números válidos, fíjate que solo tendría unos cuantos pocos. Es decir, yo podría tomar aquí una fórmula, fíjate que es bastante simple, tomar cada uno de estos valores, Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo y comparar directamente contra el valor de B, que quiere decir números válidos, y luego vengo y encierro esta fórmula con un paréntesis, multiplico por 1 y lo paso dentro de la función suma producto, la cual me permite hacer una suma matricial de todos los valores que sean verdaderos y como resultado reduje esa posibilidad de muchos millones, lo reduje a 98 iteraciones. Obviamente serían 98 pero permutaciones. Yo podría colocar esto en combinación permutada y daría muchos más valores, pero tendría obviamente menos de los que ya inicié. El punto en este caso del backtracking es poder cargar dentro de una celda según este modelo, o que fue lo que hice yo. Fíjate, mucho más abajito después de hacer el cálculo, es calcular cuántas celdas vacías yo tenía. En este caso lo hice con la función suma producto, tal cual como te está apareciendo aquí dentro de la barra de fórmulas. Y luego lo que hice fue traerme toda la lista, absolutamente toda la lista de las celdas que no se encontraban llenas, es decir, de las celdas que se encontraban vacías. Lo que hice fue traerme todas las referencias de celda, me traje todas las referencias de celda de esta columna completica, en donde en su columna de al lado, que sería justo esta, dijese el valor de no, es decir, que no está llena. Con una macro lo hice en automático y me la traje directamente para esta columna, que también tendría 81 celdas, pero que más de una de ellas quedaría vacía, pero simplemente las puse allí porque un sudoku puede contener todas las celdas vacías y uno puede empezar a rellenarlo completamente de cero. Entonces me traje todas las celdas o las referencias o las direcciones de las celdas que se encontraban vacías, me las traje para acá y en la columna de al lado calculé, según este cuadro o esta matriz, la cantidad de valores posibles que yo podría colocar dentro de la celda. Es decir, si yo vengo para aquí, fíjate que la B3, que sería esta, tendría solamente dos números posibles, el cual obviamente sería el número 1 y bien el número 8, tal cual como me lo está diciendo aquí la matriz. El número 1 es un número válido y el número 8 es otro número válido. Fíjate ahora que, por ejemplo, la celda I3, la cual se encuentra por aquí, tendría también dos números válidos, los cuales serían 6 y 8.
cuando yo me traje la I3 para abajo, que sería la que le sigue a la B3, fíjate que también tiene dos números posibles. Me traje aquí el 6 y me traje el 8. ¿Qué hace el backtracking? ¿Qué es lo que hace el backtracking en esencia? Lo que hago yo es empezar a colocar un valor de cada uno de estos, un valor, por lo general siempre va a ser el primero, y empiezo a eliminar valores consecuentes o valores que se puedan generar tras el cálculo y que no se puedan colocar en el futuro, con lo cual yo puedo reducir escenarios no válidos, los que me permiten acortar el tiempo de procesamiento entre cada uno de los pasos o cada uno de los ciclos que tenga el procesador. ¿Cómo así? Fíjate, muy sencillo. Imagínate que yo coloco el valor de 1 acá. Fíjate que aquí tengo el valor de 1 y aquí tengo el valor de 8. ¿Qué sucede? Que si yo llego y coloco aquí el valor de 1 y evalúo con Enter, fíjate que la posibilidad de que en la celda J3 y en la celda I3 o en la celda J3 también pueda colocar el valor de 1. Fíjate, lo voy a eliminar. En la celda J3, que sería esta celda J3, yo también podría colocar el valor de 1. Si yo hago el análisis por esta columna, fíjate que puedo colocar el valor de 1. Si yo hago el análisis por esta columna, también puedo colocar el valor de 1. Y si hago el análisis del sector, también puedo colocar el valor de 1. O sea que el valor de 1 es un número válido para la celda J3, la cual yo tengo aquí. Pero si yo llego y coloco el valor de 1 en la celda B3, fíjate que ahora la celda J3 ya no tiene esa posibilidad. Asimismo, puede pasar con celdas de abajo que se encuentren dentro del modelo o inmersas dentro del modelo, los cuales vayan reduciendo posibilidades. El punto también, ¿cuál es? El punto es que, por ejemplo, si yo llego a insertar un dígito, en este caso, fíjate, aquí voy a colocar el valor de 6, por ejemplo, vamos a colocarlo así, o coloquemos el valor de 8. Fíjate que si yo coloco aquí el valor de 6, la siguiente celda, que es la J3, aquí cargaría el valor de 8, es decir, me queda una sola posibilidad, que es cargar el valor de 8. Pero si yo no coloco el 6 en la I3, sino coloco el valor de 8, fíjate ahora que la celda J3 se quedó sin posibilidades, es decir, no tiene una salida válida ese escenario en donde esta celda valga 1 y esta celda valga 8. La celda J3 ya no tiene una posibilidad o no tiene ningún escenario porque se quedó sin números. El punto es que estas dos combinaciones ya no van a ser viables, así yo haga todas las combinaciones en la celda de aquí abajo, porque no van a ser relevantes, porque esta celda que tengo aquí ya no va a tener un número válido del 1 al 9 y no puedo satisfacer esas tres restricciones. Por tanto, cualquier tipo de iteración, por tanto, cualquier tipo de trabajo sobre estas celdas vacías, arrancando el primer valor vacío y el segundo valor vacío con estos dos dígitos, van a ser ciclos de procesador perdidos que yo puedo ahorrar. Simplemente decirle al programa que si encuentra en este punto un valor de celda vacía, un valor no válido o un escenario no válido, simplemente haga un retroceso o en este caso haga un backtracking, un regreso hacia atrás y vuelve y traquee con la cifra que es diferente a la que se utilizó para hacer o descartar el modelo actual. En otras palabras, fíjate, si la J3 no me devuelve un escenario posible válido, me tengo que regresar en este caso a la celda I3 y cambiar el valor, suprimirlo y ya no utilizar el 8 sino utilizar el 6. Si coloco un 6, obviamente ahora la celda J3 me permite colocar el valor de 8. Fíjate que la siguiente celda, que sería la B4, me permite ahora colocar un valor de 8. Las siguientes celdas van descartando valores, lo cual va reduciendo la cantidad de ciclos significativamente. El punto es que yo me escribí una macro bien bonita para que hiciera ese backtracking de una manera bastante peculiar, diría yo, que hiciera este análisis sobre la matriz que se encontrara llena en un punto determinado, en un juego determinado que yo le cargara aquí al Excel, en donde iba dando el inicio y iba generando todas las posibles, valga la redundancia, posibilidades en donde yo pudiese jugar o tener una respuesta válida, tal cual. Y si encontraba un juego no válido, descartaba todos los pasos posteriores que ni siquiera había recalculado, echaba hacia atrás, hacía un backtracking o hacía un retroceso y empezaba a mirar otra posible solución, lo cual me permitió
permitió acortar el tiempo significativamente. ¿Qué fue lo que hice? Me metí a la página de sudoku.com, la cual tú estás viendo aquí obviamente, que es una página bastante simple, y me bajé varios sudokus, en este caso 3 ejemplos antes de arrancar el video tutorial. Fíjate, los tengo aquí como matrices con sus vacíos correspondientes para colocarlos, y luego escribí un par de macros que son bastante sencillas también de entender, que obviamente te voy a dejar aquí en el video para que tú las estudies y las analices, en donde inicio completamente el juego, hago la carga, más bien aquí mira, en esta última macro que yo puse aquí en el módulo, hago la carga del sudoku, que es tomar directamente el sudoku de la matriz que se encuentre aquí en la derecha y cargarla en esta partecita, y luego hacer la preparación, en este caso iniciar el sudoku, que es colocar los valores dentro del modelo de datos, es decir, coloco cada uno de estos valores dentro de este modelo para que las fórmulas, como tal cual yo las escribí, lo trabajen y me den los resultados, y hagan la precarga dentro de la selección del modelo que hace el backtracking, y posteriormente creo una macro que hace la resolución del problema, es decir, que hace ese retroceso en caso de que encuentre un escenario no válido para poder resolver esa dificultad mediante un método. Fíjate, algo que podría tomarnos a nosotros millones de años, y podría decir millones de años, en resolver una cosa tan sustancial como esta, que podríamos resolver obviamente con la mente, pero aunque en un proceso computacional, haciéndolo en este caso a través de fuerza bruta, podríamos demorarnos muchísimo tiempo. Voy a correr la macro, voy a cargar el sudoku número 1, fíjate, le voy a dar un enter, ahí está cargando el sudoku, y ahora voy a hacer el inicio, o voy a iniciar el sudoku para que se carguen los datos dentro del modelo, que se carguen justo acá y se carguen en las celdas de arriba. Le digo macro, por favor, iníciame el modelo, fíjate, inició el modelo, y ahora le digo por favor resuélvelo, y lo resuelve en pan caliente. Fíjate cómo hace la resolución de todo el modelo. De hecho, las celdas quedaron completamente en rojo porque yo les puse el color de rojo. Los números no se repiten. El valor, los números no se repiten. Fíjate, voy a colocar todas las celdas de color en automático para que nos dé obviamente bien chévere, porque ahí les puse el fondo de color verde. Y vamos a cargar otro sudoku. Fíjate, voy a cargar aquí el sudoku. Voy a irme hacia arriba para que esto cambie y las referencias de celda cambie, y le voy a decir cárgame el sudoku número 2, que es un poco mejor para entender el proceso de backtracking. Ahí se la precarga del sudoku que tenemos aquí en la parte derecha, sudoku número 2, para cargarlo aquí dentro del tablerito y podamos jugar. Y ahora voy a cargar los datos directamente al modelo. Vengo y le digo inícieme por favor el sudoku, hizo la inicialización y ahora voy a resolver el problema mediante el método de backtracking. Le voy a dar clic, fíjate cómo se retrocede, inicia, se retrocede, inicia, se retrocede, y por último lo llena. En cualquier escenario siempre resolvemos el sudoku. Vamos a colocar que nos inicie el sudoku número 3. Le voy a dar un enter, fíjate, ahí hizo la precarga. Ahora voy a cargar los datos dentro del modelo, inicio el modelo, se va iniciando el modelo, y ahora lo voy a resolver. Fíjate ahora que resolverlo es bastante fácil. Podríamos pensar que se ha trabado la macro, pero en realidad no lo es así. Está haciendo retrocesos hasta donde encuentre una salida válida, porque puede darse el caso que la siguiente o la siguiente o la siguiente den salidas no válidas y tenga que hacer múltiples pasos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, los que sean necesarios hasta encontrar una solución. Fíjate, te voy a dejar obviamente la plantillita si eres miembro del canal para que estudies este código y el método de backtracking para que tú puedas resolver cualquier tipo de problema o escenarios con restricciones los cuales satisfacen digamos estos algoritmos que nosotros podamos escribir dentro de programas informáticos para dar una posible solución. Cargo el sudoku número 1 nuevamente, que fue los que me dio tiempo de cargar, inicio todo el modelo y luego le digo resuélvamelo. Fíjate, por fuerza bruta podría tomar un montón de tiempo, pero esto toma muy poquito utilizando estos métodos que nos permiten a nosotros poder ahorrar muchísimo tiempo descartando ciclos innecesarios, los cuales obviamente nos permiten a nosotros ganar tiempo y poder llegar a una solución mucho más rápida y efectiva.
un modelo completamente funcional que levanté hoy durante todo el día escribiendo estas líneas de código. De hecho, la lógica de estas líneas de código, fíjate, la lógica de este do while, justo el que tenemos aquí, es lo más pesado para poder hacer, que básicamente es el core. Te lo voy a dejar aquí, mira, para que tú lo veas, para que inicies, pauses el video, lo copies tal cual. Fíjate que se encuentra dentro del módulo número 1, la macro que hace el inicio o la precarga dentro del modelo, la macro que lo resuelve o que hace o ejecuta el método de backtracking y por último la macro que carga el sudoku de una manera bastante simple. Siempre había querido hacer estos modelos matemáticos, me encantan bastante y porque digamos son bastante de reto para poder aprender mucho Excel, para poder aprender mucha programación y que te insto obviamente a que tú también te animes a hacerlo. Descarga el libro de Excel si eres miembro del canal, si no pues obviamente emúlalo mediante las funciones que aquí te mostré. Fíjate aquí la formulita, te la voy a mostrar para que pauses el video, esta otra fórmula para que pauses el video, esta que repliqué en cada una de las celdas para que pauses el video, esta otra para que la repliques también y pauses el video y a lo último hicimos un pequeño conteo y aquí en donde hay celdas de color verde hay fórmulas que hacen el procesamiento y aquí mismo también tenemos fórmulas que generan obviamente los resultados deseados. Esta que me está contando, esta que me está contando, fíjate, con un derref si hay ciclos innecesarios, ella lo detecta y los va descartando. Un modelo literalmente impecable que levanté en menos de 24 horas y lo estoy publicando para que tú lo observes y puedas aprender de ello. Mis amigos, un abrazo. Muchísimas gracias por estar en un nuevo video tutorial conmigo. Muchas gracias por tu compañía y apoyar mi trabajo. Y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.